en la comunidad. La escucho. Sí, señor. Bueno, yo puse en la prevención primaria, pues que hacer control de los factores ambientales, con eso me refería pues a tener una buena higiene de las superficies, o sea, de las viviendas, también pues factores de riesgo era el hacinamiento, entonces pues que en estos hogares, en estas viviendas, pues habría que hacer tener mayor precaución, hacer limpiezas de las áreas comunes. También hablé de favorecer una buena alimentación, y eso porque otro factor de riesgo de esta enfermedad pues es la desnutrición. Dije que fomentar la lactancia materna porque pues como bien sabemos estos son los primeros anticuerpos que para la defensa de los bebés, que son los que le transmiten pues la mamá al hijo, entonces que lo va a proteger de las infecciones. Entonces es importante hacer esta prevención, o sea, fomentar la lactancia materna. El lavado de manos, pues porque, pues sí, es como prevención, porque igual esta enfermedad pues se transmite por gotitas de la persona enferma, entonces pues hacer todas las medidas de higiene. Y pues las vacunas, que hablan que por lo menos la influenza debe ser anual para mayores de 65 años, y ya, eso puse en la prevención. En la primaria. Sí. La secundaria. Bueno, en la secundaria pues era realizar un diagnóstico oportuno con base en la clínica, pues ya mirando acá la sintomatología del paciente, los signos y síntomas. También pues con otros exámenes como son el hemocultivo o el cultivo del esputo para poder mirar la presencia del microorganismo. También es importante o se establece el diagnóstico por la radiografía del tórax, entonces por la presencia de opacidades o infiltrados intersticiales. Y pues obviamente en prevención secundaria también entra el tratamiento oportuno, entonces pues tratar toda la sintomatología del paciente. Si uno de los síntomas también es la fiebre, pues dar antipiréticos, también pues aportar líquidos, porque otra de la clínica o que se caracteriza es que estos pacientes llegan deshidratados, entonces por eso puse que administrar líquidos. Pues también se les da oxígeno porque presentan pues disnea o hipoxemia, entonces pues realmente es tratar la sintomatología del paciente, y a nivel de la antibioterapia pues según el agente etiológico que lo sabremos pues por el cultivo del esputo, ¿no? Y la prevención terciaria, pues la rehabilitación como tal psicosocial, entonces yo puse pues que ayudar al paciente a recuperar sus capacidades y habilidades para el desarrollo de la vida cotidiana y la reintegración laboral y social, porque pues estas son enfermedades que causan como rechazo y exclusión, entonces pues es importante pues esta parte. Y además también puse pues fisioterapia para aumentar la capacidad pulmonar y mejorar estilos de vida, entonces pues fomentar la buena alimentación, también el uso de cigarrillo, que era también otro factor de riesgo, y que además, ¿por qué lo puse también en prevención terciaria? O sea, el cigarrillo también es un factor de riesgo, pero también lo puse en la prevención terciaria, porque si este paciente ya tiene una lesión pulmonar, el humo del cigarrillo, el consumo del cigarrillo, al generar más radicales libres, pues va a terminar de lesionar más el pulmón, ¿no? Entonces, por eso también lo puse acá en la prevención terciaria. Y en general, pues en la prevención terciaria lo que busqué era eso, era ya la recuperación del paciente,
en todos sus aspectos, tanto en la funcionalidad como en mejorarle la calidad de vida. Ya. Listo. Muy bien, gracias. Laura. ¿Está Laura? ¿Laura Duarte? Señor. Laura, te escuchamos para sustentes el trabajo que hiciste cuando hablaste de para leerlo. En comunidad, ¿no? Sí, ya lo vamos aquí. Pero okay. Listo. Te escuchamos. En la parte de la prevención primaria, pues yo busqué como tal las medidas como las de inmunización. Entonces encontré pues la vacuna de polisacáridos para neumococo, que es principalmente en adultos y pues no se recomienda su uso en niños. Entonces, pues ahí ya sería como prevención primaria específica. También la vacuna PCV13, la cual puede prevenir los primeros episodios de neumonía adquirida en comunidad por neumococo no invasivo. Y se encontró que es eficaz. Y también la vacuna contra el virus de la influenza, que pues estas traen una protección moderada hacia la influenza, pero pues estas se tienen que estar actualizando porque estos son virus estacionales, ¿no? Entonces pues estas no van a ser como tal efectivas pues todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el virus va cambiando. ¿Por qué qué? El virus va cambiando, como es un virus estacional, digamos la siguiente, para el siguiente año la misma vacuna que se puso en ese tiempo no va a ser efectiva, entonces esta prevención no va a tener que estar siendo constante. Sí, por la mutación que hace pues, en cada estación el virus. Entonces pierde efectividad la vacuna. Ok. Sí, señor. Bueno. Secundaria. Bueno. En la secundaria, como tal, pues es como lo que le entendía yo, pues puse como tal como la primera fase de la enfermedad, entonces identificar los primeros síntomas para evitar que la enfermedad vaya a avanzar, o sea, identificarla en un estadio temprano ya. Entonces, los síntomas más asociados como tal a las neumonías más comunes adquiridas en la comunidad van a ser la tos, la fiebre, la disnea, el dolor torácico pleural y la producción de esputo. Pues también van a presentar cambios en el estado mental, en algunos de los casos, 32%, se puede relacionar también con síntomas gastrointestinales como náusea, vómito, diarrea. También, o sea, ahí puse como tal los factores que se deben encontrar para hacer una prevención secundaria pues de la manera más efectiva, ¿no? Para evitar, y puse inclusive un tratamiento profiláctico que consistía, si puede bajar un poquito. ¿Ahí? Sí. Bueno, entonces el tratamiento antibiótico se debe iniciar de forma empírica
ya que el organismo causante no se identifica en una gran proporción de los casos de neumonía adquirida en comunidad que se tratan de forma ambulatoria. Entonces, mientras se obtiene como tal el hemocultivo de lo que se sospecha causa esta neumonía, pues se sugiere iniciar con amoxicilina. ¿Cuál es el agente causal más frecuente? El neumococo. Y el influenza. Por eso es que las vacunas que se usan son esas, contra el neumococo y contra la influenza, porque son los virus más comunes de la neumonía, sobre todo en las personas de la tercera edad, que es el influenza o la neumonía por neumococo. La estafilocóxica también se presenta y la de gram negativos, pero en menos frecuencia. Estas son menos frecuentes, pero son más agresivas. Una neumonía por estafilococos es altamente mortal, y sobre todo a las personas de mayor edad, facilito hacen una sepsis y su evolución es rápida, evolucionan rápidamente. Bueno, estábamos hablando entonces, decías que eso era de las secundarias, ¿cierto? Sí, pero señor. eso que usted expresó ahí lo sacó de un estudio que hicieron. Sí, señor. Es un estudio que hicieron y no necesariamente en esa proporción son los síntomas. Sí, es que la saqué de unas guías en las cuales estratificaban las medidas a tomar de prevención primaria, secundaria y terciaria según los hallazgos encontrados. Entonces, en un estudio. Sí, que tiene razón, no debía haber puesto los porcentajes porque eran de un estudio específico y no de la población general. Bueno, en la terciaria. Bueno, pues esa ya para evitar el deterioro que puede generar como tal la neumonía, entonces pues ya lo que recomiendan es mirar los niveles o los biomarcadores de daño para saber en qué estadio está y qué medidas tomar. Entonces, en este caso, recomiendan hacer la medición, por lo menos de marcador como la procalcitonina y la proteína C reactiva para predecir desenlaces y como apoyo en la selección del tratamiento en estos pacientes, pues por lo que le digo, porque eso puede ayudar a medir la cantidad pues, de inflamación que puede haber. También se recomienda, bueno, ya como tal el tratamiento oportuno. Fíjese que también ahí están como tal las medidas, como medir a través de la CURP 65, a ver cuál es el paso a seguir con el paciente según el estadio en el que esté. También se mira el tratamiento oportuno dependiendo de la infección encontrada. Entonces, y pues dependiendo, si por ejemplo, si están viendo que el paciente como agravante tiene una saturación de oxígeno menor al 94%, pues se recomienda la suplementación con oxígeno. También ya ahí pues recomiendan el restablecimiento de fluidos, el uso de los antibióticos específicos, bueno, y en el caso pero que cuando habla de tratamiento oportuno, ¿está hablando de prevención primaria, secundaria o terciaria? Y cuando habla del tratamiento de antibiótico. Sí. Y bueno, sí, ya el tratamiento antibiótico, pues sería dependiendo. ¿Pero es prevención primaria o secundaria? Pues es que ahí como tal
en el tratamiento antibiótico y en el oportuno, pues está, ahí lo estaba enfocando como más a la parte en la que ellos ya hablaban de la infección específica que ya se estaba desarrollando después de haber determinado la CUR 65, ya como mirando el tratamiento a seguir, por lo menos en pacientes con UCI, en pacientes que hayan tenido descompensación, entonces si se le administran líquidos, si se le administran, pues por eso lo puse ahí, no sé. Por eso, pero la pregunta es, ¿eso está refiriéndose a atención primaria o secundaria de la neumonía adquirida por la comunidad? Cuando me dices, se recomienda iniciar el tratamiento en pacientes con neumonía adquirida en la comunidad moderada, con quinolona, con cefalosporinas de tercera generación o con amoxicilina claulato. Ahí estamos hablando de prevención primaria o secundaria. Prevención secundaria. ¿Quién le ayuda? ¿Qué creen? Doctor, es prevención secundaria porque la paciente ya padece la enfermedad. Exactamente. Ya en la prevención primaria el paciente no tiene sintomatología, no tiene signos clínicos, no tiene el diagnóstico hecho. En la secundaria es cuando ya tenemos el diagnóstico y hacemos el tratamiento indicado, así como lo... Listo, Laura. Ok. María Fernanda. María Fernanda Esteves, ¿está? Yo, doctor, pero yo lo justifiqué la clase pasada. Sí. Pero no, es que la clase pasada no la había hecho. ¿Se acuerda que dijo, ay, sí, yo no lo hice? Pensé que para esta había hecho, ¿no? Entonces yo lo... Pero bueno. Norberto. Norberto. ¿Dónde está? Pasamos. María Camila. Bueno, doctor. Buenas tardes. Cuéntame. Bueno, en cuanto a prevención primaria, bueno, yo puse inmunización con la PPSB23. Pues es como sabemos, pues es la vacuna antineumocóxica de polisacáridos. Y pues esta se recomienda para niños pues menores de 2 años y para, pues como decía ahí, para las personas mayores de 60 años o personas también que sufren de enfermedades inmunodeficientes, por ejemplo las personas con VIH. Sí. Para las personas que se encuentran más expuestas, que pues son los trabajadores de la salud. Y la última sí me quedó mal, porque puse diagnóstico, y ya diagnóstico hace parte de prevención secundaria. Entonces ahí sí está mal. En cuanto al nivel primario, entonces sí puse como inmunización y para las personas pues que trabajan en el área de la salud sobre todo, y para las personas mayores o que tengan alguna enfermedad inmunodeficiente. Y pues la última que les dije que sí me quedó mal, ahí no. Ok. Sí. En cuanto al nivel secundario, pues puse ya como tal tratamiento del paciente con antibiótico y pues ya líquidos abundantes, que pues ya es cuando el paciente como tal es diagnosticado y cuando ya pues se le da el tratamiento
pues que se le debe dar, ¿sí? Y pues líquidos abundantes, hacer reposo en cama mientras tenga fiebre, recibir tratamiento adecuado para la fiebre, dolor pleurítico, bueno, esos son como los síntomas más comunes. Y en cuanto al nivel terciario, pues ya es el tratamiento para las complicaciones que pueda tener el paciente. Entonces ahí serían las dos más frecuentes, que fue las que yo puse, que era el derrame pleural y la neumonía necrotizante, ¿sí? Y pues ya en el caso extremo, que pues sería los cuidados paliativos que se le hace al paciente. Entonces aliviar el dolor y el sufrimiento, pues ya cuando el paciente está muy grave. Esa terciaria, tratamiento de complicaciones más frecuentes. Bueno, sí, ahí lo único es que no aclaraste de qué manera, sino simplemente dijiste, no, pues hay que calmar las complicaciones, ¿cierto? Pero no de qué manera lo iba a hacer. ¿Cómo haría cuando dice tratamiento para las dos complicaciones más frecuentes, derrame pleural y neumonía abscesificada? ¿Ahí qué manejo terciario le haría? ¿Ni idea? ¿Solo copió y pegó? No sé, doctor, no sé cómo. Aliviar dolor y sufrimiento como segunda finalidad y garantizar los cuidados integrales paliativos de la familia. Bueno, y este segundo, ¿a qué se refiere? ¿Sobre los cuidados paliativos? No, como consecuencia aliviar el dolor y el sufrimiento como segunda finalidad y garantizar los cuidados integrales paliativos del paciente y la familia. Pues es que realmente ya cuando se realiza el cuidado paliativo, pues es cuando el paciente ya se encuentra muy mal y pues cuando se le realiza acompañamiento para llevar de la mejor manera y tratar los síntomas y pues que el paciente no sienta, pues no sufra, ¿sí? Entonces ahí se puede, pues se le hace con un trabajador social, con un, pues, O sea, ayuda es que no me psicológica. cuadra con la neumonía. Sería, ¿No? ¿en qué estado está el paciente cuando usted dice le voy a hacer cuidados paliativos a una neumonía? Porque yo entiendo perfectamente cuidados paliativos cuando tenemos un paciente con un cáncer en un estado terminal, que no tiene ya solución. Cuando usted me dice, como consecuencia, aliviar el dolor y el sufrimiento, paliativamente, entiendo por lo que dice, y fuera de eso, atención paliativa a la familia. Está hablando de una neumonía en un estado terminal, donde el paciente ya está desahuciado. Sí, doctor. No, pues puede que sí, pero sería, no, o sea, como que no es un ejemplo muy claro. Sería cuando el paciente ya está en una complicación tan severa que está en una sepsis y ya no hay nada que hacerle. Pero normalmente uno a una neumonía como tal no habla de cuidados paliativos, porque hasta la neumonía tiene siempre tratamiento. Uno nunca habla de tratamiento paliativo en una neumonía como tal. En una neumonía como tal. Obviamente puede tener si usted me está hablando que ya tiene una sepsis y el paciente llegó premorte, pues no le voy a hacer más nada, pero en sí uno no, o sea, lo que no me cuadra es el término de tratamientos paliativos a una neumonía. Eso es lo que, sí. Y en lo que mencionaba,
Ahí ya sería Sí, como, digamos, si ya como tal tiene una complicación el paciente, o sea, algo más, ¿sí? sí, sí, claro, por eso sería en un estado premorte que llegara el paciente para yo decir, no tengo, que cuando, eh, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué quiere decir el término paliativo? Cuando yo hago un tratamiento paliativo, ¿qué entiende por eso? Pues es aliviar el sufrimiento, ¿no? Ya acompañar al paciente, pues en la sintomatología para que no sienta dolor. No me, bueno, sí, pero ese Pues no es. como brindarle una ¿Quién, mejor calidad de vida quién en le lo posible ayuda? para la, ¿Qué entienden por tratamiento paliativo? ¿Qué se diferencia el tratamiento paliativo al tratamiento médico como tal? ¿Cuál es la diferencia? pues, o sea, es como, o sea, pues yo lo que entiendo es eso, que es para prevenir y aliviar como el sufrimiento para brindarle así una mejor calidad de vida No. al paciente que padece la enfermedad. Pero Sí. puedo hablar. ¿Cuál es la diferencia entre el tratamiento médico como tal de la enfermedad a cuando uno habla de tratamiento paliativo de la enfermedad? Con el Que ya tratamiento el paliativo uno paciente, no busca la curación del paciente, sino simplemente como evitarle el dolor o evitarle como, o sea, sí, lo que decía Camila, de garantizarle una calidad de vida, pero no con la esperanza de que Exacto, es que, mejore, claro, sino de pero no, mantenerlo bien. ¿cuál es Ahí la O sí. sea, diferencia de lo que que sea decía un poco más cómodo los últimos días de estancia. Camila? Hablaba solo de dolor, de aliviar el dolor, ¿sí? No, cuando yo hablo de tratamiento paliativo, primero la diferencia es que no estoy hablando de curación. Es un paciente que yo digo ya no tiene tratamiento curativo. No hay nada que hacer por él. El tratamiento se lo damos para mejorarle la calidad de vida hasta que fallezca. Mejoramiento de calidad de vida. Claro, el dolor, la fiebre, el malestar, mareo, o sea, todo lo que le da los síntomas son paliativos. La diferencia, por eso es que no podemos decir que paliativo es solo aliviar el dolor. okay. Eso hace parte, pero paliativo quiere decir dar tratamiento para mejorar la calidad de vida, mejorando los síntomas que tenga el paciente, ya sea dolor, ya sea fiebre, ya sea astenia, dinamia, malestar general. Si tiene tos, tratamos de mejorarle la tos. O sea, la única diferencia es que lo que yo estoy actuando no lo voy a curar. ¿Listo? Eso es la. En el derrame pleural, cuando le preguntaba, era claro, lo que se hace es la toracentesis. Hacen una punción y extraen el líquido que está entre el pulmón y la pleura, ¿sí? En esa cavidad, porque ese acúmulo de líquido oprime el pulmón y no lo deja expander. Entonces, ese es un tratamiento que se puede dar de una manera terciaria cuando yo ya tengo un paciente que me ha llegado con daño pulmonar, ¿sí? Daño intersticial, que está produciendo un exudado que puede ser seroso o purulento. Y entonces el tratamiento terciario es hacer una toracentesis para extraer el líquido y mejorar la expansibilidad del paciente. Cuando hablaba de una neumonía abscesificada, es decir, que se ha formado un absceso, tiene una de dos: o da tratamiento médico con seguimiento, o hace un drenaje seguido por ecografía, dirigido por ecografía, o hace una lobectomía parcial extrayendo el absceso. Esos son los tratamientos y se consideran terciarios porque ya está haciendo el manejo sobre una complicación, no sobre la neumonía como tal. ¿Listo? Listo, doctor. Gracias. Bueno, Diego está. Diego Jiménez.
Diego Jiménez. Sí, doctor, él está ahí, pero me estaba diciendo hace un momento que tiene problemas de internet. No sé si fue que se le cayó el internet. ¿Será o que le da miedo hablar? No, él es el monitor, el que ha hablado con usted. Sí, por eso. No he oído. Bueno, esperemos. Doctor, ¿y no será que está en sala de espera? ¿Que se le cayó tal vez el internet y está en sala de espera? ¿Será? Espere, a ver. No, no tengo. Es que hay varios que se quedaron. Hay varios que se quedaron. No, doctor, pues acaba de escribir que se le cayó el internet y que no se puede conectar. Que ha tenido problemas. O sea, dice que está intentando conectarse y no logra conectarse. Entonces, que tan pronto solucione, pues vuelve a ingresar. No hay nadie pendiente para ingresar. Bueno. Felipe, ¿sí está? Sí, doctor. Doctor, a mí se me había olvidado parte de las medidas de prevención. O sea, yo leí lo que decía en la tarea y como decía era la componente de promoción y prevención, pues escribí lo que yo entendía que era la principal diferencia entre ellos. Sí, claro, pero usted, eso fue hace 8 días, ¿cierto? No, sí, hace 8 días, fue el sábado pasado. Usted lo hubiera, usted en el primero con los que expusieron se dio cuenta que lo que había hecho estaba mal, que le había faltado, ¿cierto? Lo correcto era que usted hubiera dicho, bueno, no, lo voy a hacer y lo voy a enviar. O al menos tenerlo. Bueno, Estefanía. Yo. Buenas tardes. Sí. Estefanía. Neumonía. Bueno, yo en la parte de la promoción primaria lo enfoqué como aquellos pacientes que tienen más factores de riesgo adquirir la enfermedad. Entonces, por ejemplo, aquellos pacientes de VIH que normalmente pues deben estar haciéndose un control periódico. Entonces, lo enfoqué más por ahí, como en el momento en que los pacientes que tienen VIH o SIDA realicen su control, pues hacer como el enfoque hacia la parte de la promoción de la prevención de la neumonía. Bueno, lo que mandaste es esto que estoy viendo, ¿cierto? Sí, señor. De profesión, tuberculosis, y luego hablaba acá de la neumonía, no la veo. Es la última parte de la segunda página. La última parte aquí. Tienen una infección VIH teniendo en cuenta la parte de la prevención primaria. Es importante realizar los pacientes métodos diagnósticos y terciaria, buscar la recuperación máxima de la funcionalidad. Es importante en caso de los fumadores, con malnutrición, con peso, un cambio en los hábitos del estilo de vida. Esa terciaria, ¿cómo me la sustenta? Pues bueno, en la terciaria la idea es como prevenir las secuelas que pueda tener la enfermedad. Entonces, pues en la parte de la neumonía, aquellos pacientes, por ejemplo, los fumadores crónicos o pacientes que están desnutridos, que tienen una mala alimentación y malos hábitos de vida, si siguen después de la enfermedad, cuando pasa la enfermedad con estos malos hábitos, pues obviamente van a tener mayor probabilidad de tener secuelas y de tener complicaciones. Entonces, en el momento en que el paciente pues haya terminado su tratamiento y todo esto, es importante recalcarle eso, que por ejemplo los fumadores tienen que dejar el cigarrillo, las personas que se alimentan mal deben aumentar el consumo de frutas, de verduras y pues cambiar sus hábitos de vida a hábitos más saludables, porque van a generar, en caso de que no lo hagan, van a generar
evitar complicaciones y secuelas. Sí, pero acuérdese que cuando yo hablo de una prevención terciaria, cuando se habla, no yo, sino cuando se habla de una terciaria, se está hablando a todas las acciones que usted haga para el manejo ya de una complicación de la enfermedad. Entonces, eso cuadraría si usted me dice, es que para los pacientes que quedan con disminución de su capacidad funcional con un EPOC, porque después de una neumonía o una atelectasia, que es una de las complicaciones más comunes en la neumonía, o un neumotórax, el paciente queda con una restricción pulmonar en su expansibilidad. Yo debo empezar a hacer las acciones preventivas para que no fumen, para que se alimenten bien y cambie su estilo de vida. Pero teniendo en cuenta que esa acción la estoy haciendo es hacia una complicación como tal. O sea, ahí uno no puede como incluir acciones para prevenir una complicación, sino debe ser ya cuando la complicación es... Cuando yo hablo de la terciaria o de rehabilitación o postclínica, es cuando yo le digo voy a hacer la recuperación del paciente. Bueno, eso lo vamos a aclarar ya. Vamos a dejar ahí y voy a esbozarle. Vamos a mirar el tema. Bueno, entonces yo les voy a hacer en este tiempo un recorrido por la historia natural de las dos enfermedades que ustedes hicieron el trabajo como tal. Vamos a arrancar primero con la historia natural de la tuberculosis. Entonces, como decíamos, ¿qué es historia natural de una enfermedad cualquiera? Repetimos, la historia natural de la enfermedad es la evolución de un proceso patológico cualquiera, al cual no se le da con o sin intervención médica y presenta el curso de acontecimientos biológicos entre la acción secuencial de cada uno de sus componentes, desde su etiología hasta el desarrollo de toda la enfermedad dentro del huésped hasta que ocurre el desenlace, que bien puede ser la curación, la muerte o una secuela de la enfermedad. Entonces, eso es la historia natural de una enfermedad cualquiera. Es todo el proceso secuencial, desde que ocurre el desequilibrio entre huésped, paciente y ambiente, sufre la enfermedad, ocurren la secuencia de cambios biológicos con intervención médica o sin intervención médica, y eso nos lleva a un desenlace siempre de la enfermedad. En la historia natural, toda enfermedad tiene un desenlace final, que puede ser benéfico para el paciente o puede ser fatídico para el paciente.
¿Se desconecta el profesor o qué? ¿Qué pasó? Sí. Cacho, una pregunta, ¿quién de ustedes les falta grupo para hacerlo del trabajo de paper? Nosotros ya somos 5, no sé quiénes estén sin grupo. Pues como para cuadrar de una vez. Respóndame, no me en visto. Buzón de mensajes. Bueno, ¿no? Mi grupo ya está completo, entonces lo siento. Pues por eso digo, estamos todos acá, ¿no? A ver, para ver quiénes faltan, ¿no? ¿Qué, cómo es la cosa? Sí, señor. Sí, doctor. Sí, es que se cayó el internet, no sé qué pasó. No, doctor, algunos compañeros están diciendo
viendo el internet, pero no les entra la llamada, o sea, como que los sacó de la llamada y no pueden ingresar. Sí, qué vainas. Sí, no sé qué pasaría. Bueno, ahí ven la pantalla, Sí, doctor, ya se ve. Bueno, entonces no sé hasta dónde oirían de lo que iba, pero venía diciéndoles de que la tuberculosis es una infección bacteriana contagiosa que del 100% de los enfermos que no reciben ninguna atención, el 50% mueren en promedio a los 3 años. Un 25% permanece infectante y un 25% evoluciona a la curación natural sin ninguna intervención. Bueno, entonces en la historia natural de la tuberculosis hay un agente causal que es el Mycobacterium tuberculosis. Hay un ambiente que favorece la expansión del Mycobacterium, ¿sí? El cual a través de sus partículas, a través de las partículas del aire, se extiende cada vez que un paciente tose, estornuda o habla, y que hay un huésped humano que es el agente el que sufre la enfermedad. El agente causal que decía que era un Mycobacterium, existe el hominis, la variedad hominis, que es el más frecuente en un 95%, y está también la variedad bovis en un 5% más o menos. El medio ambiente, lo que decía el huésped. Y entonces, hablando de la... Ay, perdón, se me fue aquí lo de la... El título está mal, pero a este se refiere respecto a la tuberculosis. Entonces existe un periodo prepatogénico en el cual está conformado por las condiciones del huésped, el medio ambiente, el agente causal y el desequilibrio, como les decía, entre esa tríada, agente, huésped y medio ambiente. El periodo patogénico, que tiene dos bases, una fase subclínica o también llamada de incubación o latencia, que normalmente en la tuberculosis puede ir de 2 semanas hasta 12 semanas, que es la característica en este periodo, en el subclínico, que el paciente no tiene síntomas, solo se ha infectado, que proliferan con rapidez en el líquido rico en nutrientes y el edema. ¿Quién prolifera? El Mycobacterium. Empieza a proliferar rápidamente y la otra particularidad es de que en este periodo subclínico el Mycobacterium no se transmite, el paciente no es bacilotransmisor. Y la prueba de la tuberculina tiene la particularidad que en este periodo sí puede dar positivo. ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Ah, bueno. Entonces, ese es el periodo subclínico o de incubación. El periodo clínico es cuando ya aparecen los signos y los síntomas. Existen unos síntomas inespecíficos y unos síntomas específicos. ¿Cuáles serían los inespecíficos? Una tos, una polipnea, una rinoipnea, una dificultad para respirar,
un dolor abdominal o escalofríos, vómitos. ¿Por qué es inespecífico? Porque esta clínica puede ser cualquier IRA, cualquier infección respiratoria aguda o cualquier infección respiratoria crónica. Todos esos síntomas se presentan en cualquiera de esas enfermedades. Entonces, por eso son. Y hay unos específicos en el cual está la dificultad respiratoria con el dolor en el pecho, con una tos, algunas veces con expectoración solo de moco. Muchas veces la expectoración es típica porque lleva pintas de sangre. Empieza a tener sudoración excesiva del paciente, sobre todo en las noches, la fatiga, la fiebre, la pérdida de pesos, sibilancias, la inflamación de los ganglios linfáticos y empieza a tener derrame pleural y los ruidos respiratorios inusuales como son las crepitaciones. Esa es la clínica, el periodo patogénico donde está donde empieza a presentar la clínica. Y viene el tratamiento, obviamente, con isoniazida, etambutol, streptomicina, rifampicina, y también se habla de la terapia preventiva con isoniazida. Aquí estamos haciendo énfasis también en los síntomas. En esta, para recalcar el mecanismo de transmisión, eso lo tenemos que tener muy claro, muy claro. En la tuberculosis, el vehículo son las microgotas de Fluyet que produce el paciente, como lo decía, al toser, al estornudar, al reírse, al hablar, ¿sí? Entonces, por inhalación de esas microgotas. Pero también tenemos una vía de transmisión que se nos olvida. Muchas veces se olvida al gremio médico y asistencial de enfermería, que nosotros también la podemos adquirir por vía digestiva, a través del consumo de productos del ganado infectado, porque el ganado es un reservorio también de la tuberculosis. Entonces, de ahí la importancia de tomar leche pasteurizada. Nosotros tenemos que recomendar el uso de leche pasteurizada. Y el uso de leche, de esas que venden de cantina, no estoy hablando de los bares, sino de las cantinas donde echan los carros. Algunos no sé de que hayan visto que pasan por las casas y venden. Esa leche hay que tener sumo cuidado. No es recomendable su consumo. Pero si la adquieren, debe ser hervida. Y no solo hervida como lo hacen usualmente en las casas, que tan pronto sube la leche y se bota, la apagan y la dejaron ahí. Eso no garantiza. La leche hay que dejarla hervir mínimo durante unos 5 a 10 minutos. Abajo, una vez que empieza su grado de ebullición, que se sube, hay que bajarle la llama y ella sigue hirviendo para asegurar que sí estamos matando el micobacterio. También la podemos adquirir por vía urogenital, es decir, a través de la contaminación de los alimentos por orina o a través de las relaciones urogenitales. Por vía cutánea en contacto directo con las mucosas, de mucosa a mucosa, es decir, los besos transmiten directamente y la vía transplacentaria. Esos son las vías de transmisión. Los diagnósticos, cuando nosotros hablamos de un diagnóstico oportuno, tenemos que recordar que el diagnóstico oportuno es importante, que el principal mecanismo, la principal herramienta, por lo barato y por lo rápido que se
se obtiene es mediante la vaciloscopia seriada de las 3 muestras y la toma de cultivos. ¿Alguien sabe cómo se toma la vaciloscopia? ¿Aló? Pues es con la prueba de Sputnik. Sí, claro, la prueba de Sputnik, pero ¿cómo se toma? El doctor no les habló de la vaciloscopia. ¿Sí? Se toma 3 veces en las mañanas. Al despertar el paciente, se le pide que por favor trate de tratar de ser lo más claros consigo, Un gargajo. con él de que saque un esputo, un gargajo lo más profundo posible y lo envase y lo lleva. Y si el paciente no, y si por alguna razón el paciente no puede ir las 3 mañanas a llevar la muestra, se puede tomar una mañana, la otra se toma en la mañana y se espera un lapso de 1 hora. Sí, 3 muestras en el mismo día, pero no es la más adecuada. Realmente lo más adecuado son los 3 días diferentes. La primera muestra en la mañana de gargajo, como decía uno de sus compañeros, y que no se haya lavado la boca, ¿sí? Que no haya usado enjuague, sino simplemente tan pronto se levanta, porque se supone que es cuando más secreciones ha acumulado el pulmón por el decúbito dorsal o el decúbito supino, dependiendo cómo duerman, que tiene el paciente durante la noche y acumula las secreciones. Por eso es que se dice que debe ser tan pronto se levanta, tan pronto toma la posición vertical para que pueda botar las secreciones, no a la hora o a las 2 horas de haberse levantado. Tiene que ser tan pronto se levante para que no nos dé saliva en la muestra. Y obviamente de esa vaciloscopia se toma la muestra para el cultivo. ¿Sí? Eso es, actualmente pues tenemos otras muestras ya más sofisticadas, pero no todas las entidades no van a tener ustedes eso en su rural. En su rural solo van a manejar vaciloscopia y los cultivos. A nivel de tercer nivel, como el Hospital Erasmo M2, tenemos el GINESPER, que es las pruebas moleculares, que eso sí nos da una alta efectividad y selectividad de las muestras para hacer un diagnóstico específico de la tuberculosis. La otra ayuda posibles, obviamente, es la radiografía de tórax, ¿sí? En las imágenes, ¿alguien tiene idea qué busca uno en unos rayos X simples de tórax? ¿Ninguno tiene idea? ¿No les hablaron de los cambios radiológicos más importantes que se presentan en la tuberculosis? Sí, dependiendo del estadio de la tuberculosis se pueden encontrar algunos cambios. Si ya es una TB latente, se pueden encontrar calcificaciones, se pueden encontrar, como está diciendo mi compañero, condensaciones, se pueden encontrar consolidados hacia... Aló. Se les cayó el internet. Sí. ¿Alguien que le ayude? ¿Qué más de las calcificaciones? Pues hay presencia de cavitaciones y hay presencia de líquido en las bases donde se borran las usualmente las cavitaciones, ¿dónde son? En la parte superior. En la superior, porque hay más oxigenación. Exacto, ahí es donde se producen, donde uno, cuando está pensando en tuberculosis, aunque existe un tipo de tuberculosis que es la miliar, que se ve, tiene un aspecto especial en la radiografía, ¿cierto? Pero es básicamente... como si fuera salpicado así por todo lado. Exacto, como si fuera una pintura con chispas blancas con un fondo negro. Bueno, eso es lo que busca uno en
en las ayudas diagnósticas. Esto para hablarle obviamente de la vacunación, de la BCG que se le coloca al recién nacido, aunque no es una protección por toda la vida, porque si no, no tuviéramos nosotros tuberculosis. Protege durante los primeros años de vida. Se considera que hasta los 20 años da más o menos la protección. De ahí en adelante deja de ser, de perder la protección. Nosotros, por eso es que tenemos que hablar de la búsqueda activa de los casos cuando nosotros estamos en un sitio endémico. La quimioprofilaxis que se hacen para los contactos de los pacientes con diagnóstico de tuberculosis, que es la isoniazida vía oral durante 6 meses a los contactos de pacientes, contactos directos. Bueno, y en tuberculosis, este cuadro es muy importante. Aquí resumimos todo lo que es la historia natural de la tuberculosis. Si ustedes bien miran, están los 3 periodos: prepatogénico, patogénico y el de rehabilitación. En el prepatogénico está la triada de agente, de huésped, de ambiente. El agente causal, que es el Mycobacterium tuberculoso, el ambiente, que son las condiciones socioeconómicas, culturales, sanitarias y de hacinamiento, que favorecen que dicho agente afecte a varios huéspedes humanos. Aquí la flecha nos muestra la primera fase, la subclínica o fase latente, donde está todo lo que les había mencionado, donde está la fase clínica, ¿sí? En el cual importante que nosotros debemos, todo paciente con tos mayores de 3 semanas es tuberculosis hasta que no se demuestre lo contrario. Pueden ser, ¿cuáles serían los diagnósticos diferenciales para una tos superior a 21 días? Los escucho, muchachos. Aló. ¿Una bronquiolitis? Una bronquiolitis puede ser, sí. Pero el problema de la bronquiolitis es que la bronquiolitis es más aguda. Sí, o sea, es raro tener ahí sí cabe el refrán que dicen que no hay mal que dure más de 100 años ni cuerpo que lo resista. Una bronquiolitis más de 3 semanas como que no puede ser, pero sería muy remota la probabilidad. ¿Cuál sería un diagnóstico, una enfermedad más que produzca tos mayores de 21 días? El EPOC es el primer diagnóstico diferencial que produce tos no solo de 21 días, sino de meses, porque hace cada vez que las bronquitis crónicas, los asmáticos, ¿sí? Ellos pueden tener esas tos superiores a 21 días, pero el principal es el EPOC. Bueno, y vemos acá el periodo de rehabilitación o pospatogénico, en el cual nosotros, si ve aquí, está resaltado que se refiere al fin de la enfermedad en su historia natural normal, que deja o la resolución de la tuberculosis o las complicaciones como son bronquiectasias, emfiemas, fibrotórax, tuberculosis extrapulmonar, el neumotórax espontáneo, es decir, pacientes que ya han sido curados
clínicamente, ya no tienen sintomatología, pero le quedan unas lesiones en el pulmón, esas cavernas que quedan, a veces pequeñas cavernas se pueden reventar y convertirse en neumotórax, que lo pueden llevar a una falla respiratoria y posteriormente a la muerte. Pero eso corresponde al periodo de rehabilitación. Y aquí en la parte de abajo está donde podemos nosotros intervenir. ¿Qué haríamos en cada uno de esos periodos? En el prepatogénico, pues está lo que ustedes mencionaron, las vacunas, las mejoras en las condiciones de hábitos de higiene, del aislamiento, del hacinamiento, del mejoramiento del ambiente físico y de la detección en la población de riesgo, que era lo que se mencionaba de yo buscar cuando estoy en un sitio endémico, puedo tratar de buscar la tuberculosis, sea con la prueba de la tuberculina o con la prueba molecular, también la podemos buscar, solo que el costo pues sería alto. Y en el periodo patogénico, que está en el diagnóstico oportuno, el tratamiento médico, la búsqueda activa de los contactos, el aislamiento, esto es importante. Los pacientes intrahospitalarios, yo los debo manejar en lugares aislados, pero ventilados. Por eso nosotros en el hospital Eramumeos los colocamos en habitaciones independientes, con puertas cerradas, pero con ventanas abiertas. Los pacientes no deben permanecer en áreas cerradas. Y lo mismo, el paciente ambulatorio, que no queda hospitalizado, pero que está, que se maneja en casa, nosotros tenemos que recomendarle en sus casas que permanezcan en habitaciones ventiladas, con ventanas abiertas donde pueda circular el aire. Dentro de las medidas de rehabilitación, aquí quedan consignadas la principal, una de las principales, que es la adaptación biopsicosocial. Estos pacientes, una vez terminada la enfermedad, con o sin secuelas, hay que hacerles una adaptación biopsicosocial. Ahí deben tener manejo con trabajo social, manejo con psicólogos, ¿sí? Porque hay que reincorporarlos a la sociedad. El paciente normalmente queda traumatizado, estigmatizado, ¿sí? Donde la gente cree que porque tuvo tuberculosis no le pueden dar la mano, no se le pueden acercar. Él mismo se siente rechazado muchas veces, el paciente, así no lo rechacen, él se siente, entonces hay que hacerle un manejo. Y el diagnóstico oportuno y adecuado, o sea, de estas complicaciones hay que hacer un diagnóstico oportuno para poder empezar a manejar la terapia de rehabilitación pulmonar y con seguimiento estricto. En el periodo de rehabilitación es cuando más requerimiento y seguimiento hay que hacerle, porque es más difícil adaptar un paciente que nos llega a nosotros con una complicación a un paciente que nos llega en una fase inicial. Bueno, ¿les queda claro lo de la historia natural de la tuberculosis? ¿Aló? Sí, señor. Sí, doctor. Bueno, es que no sé por qué estamos tan mal de comunicación. Bueno, vamos a hacer entonces un resumen también de la historia natural de la historia natural de la neumonía adquirida en la comunidad.
¿Qué es la neumonía adquirida en la comunidad? Es una enfermedad infecciosa e inflamatoria del parénquima pulmonar. En ella se produce una proliferación de células inflamatorias, exudados, que dan lugar a una consolidación que ocupa los espacios alveolares, los bronquios y los bronquiolos. El agente causal puede ser los más frecuentes, porque como les mencionaba hace rato, también puede ser por estafilococos o por agentes, bacterias gram negativas, ¿sí? Tipo de Escherichia coli. O sea, pero los más frecuentes son el neumococo y el Haemophilus influenza. Esos son los agentes causales más frecuentes en la neumonía. Los huéspedes, el huésped puede ser cualquier ser humano, ¿sí? Pero ¿cuáles son los más favorecidos con la enfermedad, por decirlo así? Están los pacientes inmunosuprimidos, los prematuros o los de bajo peso al nacer, los pacientes con desnutrición leve, moderada o severa, los mayores de 60 años, los menores de 5 años y los que han tenido esquemas inadecuados de vacunación. Del medio ambiente, ¿qué podemos decir? Que igualmente se transmite el agente por gotas respiratorias presentes en el aire, ¿sí? Y que las epidemias son más frecuentes por eso, porque él prolifera más fácil que el bacilo de la tuberculosis, se encuentra en el medio ambiente más fácil y es más común. En todas las superficies que tocamos encontramos los agentes, los neumococos y el Haemophilus influenza. Las exposiciones altas a humo de tabaco o humo por combustión de vehículos o de las máquinas, las condiciones de hacinamiento, los lugares con cambios climáticos bruscos, los climas fríos y lluviosos, esos son ambientes que favorecen la proliferación de la enfermedad. Cuando miramos entonces a través de la historia natural de la enfermedad, volvemos otra vez hablando del periodo prepatogénico, que es la triada, que es el desequilibrio que ocurre en esa triada agente, huésped, medio ambiente. Igual tiene dos fases. El periodo subclínico. El periodo de incubación de la neumonía adquirida por la comunidad normalmente es entre 2 a 5 días. En este espacio de tiempo, las bacterias se multiplican en los alveolos, proliferan con rapidez en el líquido y produciendo edema intersticial. Los eritrocitos se acumulan en los alveolos, seguidos de acumulación de neutrófilos, que son nuestras células de defensa, lo mismo que de macrófagos alveolares. Es decir, que en este periodo empiezan a ver los cambios tisulares a nivel alveolar. Y el periodo clínico, que es cuando se presenta ya las manifestaciones, como lo hablaba en la anterior de la tuberculosis, los inespecíficos, que son los mismos, y los específicos con fiebres altas de 39.5 a 41 grados, contribuye a malestar, debilidad, mialgias, postración del paciente, debilidad intensa, tos seca, esputo que puede ser con sangre en el 3/4 de los pacientes. Las 3/4 partes de los pacientes complicados que presentan tos hemorrágica por ruptura de los alveolos, de los vasos alveolares. Bueno,
somnolencia, cianosis peribucal, retracción torácica, el aleteo nasal, la disminución del murmullo vesicular y los estertores. A la auscultación, lo clásico de la neumonía es los estertores. ¿Quién me puede decir cómo se escuchan los estertores? Ahí está escrito en la literatura médica el ruido del estertor. Como arrugando papel, profe. El clásico es ese. Suena como cuando usted arruga un papel. Ese, cada vez que inspira, se escucha porque es el alvéolo, los alvéolos que están pegados y tratan a despegarse. Por eso es que suena. Ese es el ruido claro de la neumonía adquirida por en la comunidad. Sí, obviamente en las primeras fases, porque cuando ya está muy avanzada se produce la matidez, ¿cierto? Sí, porque ya hay una condensación, un acúmulo de material mucopurulento, entonces empieza a producirse es la disminución del murmullo vesicular. Usted no escucha esos estertores, sino no escucha nada. Un silencio pulmonar. Gorda, por favor. Un silencio pulmonar, ¿sí? Es o sea, es más grave cuando ya no conseguimos nosotros estertores, sino cuando hay una disminución de el murmullo vesicular, que es simplemente la circulación del aire que se siente, se escucha a través de los bronquiolos. En el tratamiento, se me fue, pasó. Ay, perdón. El tratamiento, entonces, básicamente, les voy a hablar de generalidades. Hay que darle un aporte de líquidos, ya sea vía oral o vía intravenosa, un aporte de oxígeno, un manejo sintomático de la fiebre, el uso de penicilinas, de cefalosporinas, de fluoroquinolonas, entre otras. Y podemos hablar de tratamientos quirúrgicos tipo toracotomía para cuando ya la neumonía está avanzada y tenemos la formación de abscesos pulmonares o la lobectomía o el drenaje por toracentesis. En el periodo pospatogénico, nosotros debemos recordar que pueden darse las tres cosas: que evolucione sin ninguna complicación, o que evolucione con complicaciones graves, ¿sí? O que le cause la muerte. Si de no presentar complicaciones, la enfermedad obviamente evoluciona hacia la curación más o menos en una semana. Cuando existen algunos factores orgánicos ambientales predisponentes al proceso, puede prolongarse o hacerse repetitiva esa neumonía, es decir, que es cuando hablamos de las recaídas del paciente. Ahí es donde podemos tomar las acciones que mencionaban algunos de sus compañeros, en donde cabe una acción terciaria en los controles ambientales, en el hecho de que no fumen ni fumen delante de él, porque a veces el fumador pasivo sufre más que el fumador activo. Es decir, si yo no fumo, pero mi papá fuma y en la casa no aparece una chimenea, a mí me afecta más que si yo fumase. Ese es para los cambios, acciones terciarias en un periodo de rehabilitación o pospatogénico.
De presentarse las complicaciones cuando son muy graves, sobre todo en niños o en ancianos con desnutrición severas. Las complicaciones, las que ya les había mencionado, como empiema, neumotoras, abscesos pulmonares, neumatoceles, bronquiectasias, los derrames pleurales. La vacuna, la que ya habían mencionado ustedes, contra el neumococo y el hemófilos influenza. En este hacemos el resumen de, este es el cuadro que ustedes tienen que aprender, igual que como lo mencionábamos en la tuberculosis, aquí se resume todo y se resumen las acciones y entendemos nosotros en qué parte del periodo de la historia natural es que debemos actuar. Periodo prepatogénico, donde está la gente, neumococo, hemófilos influenza, estafilococo, el medio ambiente, que es lo mismo, periodo de lactancia, el periodo clínico, las complicaciones y las medidas que nosotros debemos tener en cuenta para el mejoramiento del paciente. En la neumonía adquirida en la comunidad, no necesariamente se requiere hospitalización. No, es mejor el tratamiento ambulatorio que el tratamiento hospitalario. Si el paciente no presenta sintomatología de descompensación, ¿cómo sabemos nosotros? El doctor le mencionó algún criterio, alguien que me diga un criterio para hospitalizar un paciente por neumonía, o todo el que tiene ¿La edad? Doctor, Mayor a 65 años. entraría a evaluar la escala de CUR 65. CUR 65. Sí. Conciencia, la urea, la edad también entra. entra. La conciencia, la saturación de oxígeno, importantísimo, los niveles de saturación. Por eso una herramienta que ustedes deben tenerlo desde ya. Bueno, ahorita no se consigue con lo del coronavirus, lo del COVID-19, el pulsoxímetro. Ustedes están rotando por medicina interna. Clínico, Sí, o sea, señor. están en el semestre, están haciendo prácticas clínicas. Ahorita no, todo virtual. Por eso, ahorita, desafortunadamente no, porque pensé que en el Erasmus, yo sé que no, pero de pronto, porque es importante, pero ustedes pueden hacer o sea, ustedes deben tener, así como deben tener un fonendo, todos tienen que tener un fonendoscopio. No puede haber ningún estudiante de medicina en el 7º semestre que no tenga su tensiómetro y su fonendoscopio. Todos lo tienen, ¿cierto? Perdón. Sí, doctor. Sí, señor. ¿Cierto? Bueno, a eso deben sumarle el pulsoxímetro. ¿Todos lo tienen? Sí, señor. ¿Seguro? Porque esa es la herramienta, hoy en día es la herramienta importantísimo, porque eso es lo que es uno de los factores importantes para poder decidir el pronóstico inmediato del paciente, si lo hospitalizamos o no, de acuerdo a los niveles de saturación. Y sobre todo cuando ustedes estén en su rural, esa es la herramienta básica que ustedes van a tener para poder decidir si remiten o no remiten a un paciente, si le dan manejo ambulatorio en casa, paciente que esté saturando bien por encima del 95%, yo así tenga los otros síntomas y yo puedo atreverme a manejarlo ambulatoriamente, ¿sí? El otro importante es que no tenga diestrés respiratorio. ¿Saben qué ese término qué es? ¿A qué se refiere? ¿Cómo? Por lo menos yo no sé. ¿Aló?
Cuando hablamos de los signos clínicos de la neumonía, díganme unos signos. Disnea. ¿Qué son los signos? Fiebre, expectoración. No, que no puede verse. En el paciente. La fiebre, ¿sí? Disnea. La disnea, sí. ¿Cuál otro? El uso de músculos de la respiración accesorios. Sí, pero ¿cómo se llama eso? Tiraje. Es tiraje intercostal. Eso es el. Listo. ¿Cuál otro? Importante, que eso tienen que sabérselo ustedes. El aleteo nasal. ¿Cuál otro? El aleteo nasal. Sí, por eso. Pero lo básico, obviamente, la fiebre alta. La neumonía produce fiebre alta. Pero puede que el paciente no le llegue en ese momento con fiebre, porque si él se acabó de zampar un diclofenaco o una dipirona en la droguería, usted le llega sin fiebre, ¿cierto? Entonces, pues la fiebre hoy en día, y la fiebre es un mecanismo de defensa, no necesariamente porque el paciente no tenga fiebre, no quiere decir que no esté complicado. Entonces, es más, cuando yo hablo de diestrés, es respiratorio, es el estrés respiratorio que lo da el aleteo nasal, o sea, quiere decir que el paciente físicamente se le ve el esfuerzo que está haciendo para respirar, y en eso son la disnea o polipnea, el tiraje intercostal, el aleteo nasal, ¿sí? Y el dolor torácico. Esos son los signos importantes para hacer el diagnóstico y sospechar qué tan grave o qué no tan grave está el paciente, ¿sí? Pero si yo tengo, puede que, porque es que hay pacientes que tienen consistencia y esos son los que de un momento a otro terminan en UCI, que dice usted, el paciente pues, no llegó tan complicado, se veía bien, porque son pacientes que previamente sanos, que son resistentes, que son jóvenes, que tienen buena capacidad respiratoria, buena capacidad muscular, y entonces, a pesar de que tienen una infección avanzada, ellos respiran aparentemente normales, ¿sí? Pero cuando entran en la fase de agotamiento, que el músculo se cansa, rápidamente empiezan a desaturarse y terminan intubados. Entonces, por eso es que es importantísimo, vuelvo y le digo, muchachos, importantísimo de que tengan el pulsoxímetro. Esa es la herramienta para usted saber el manejo a qué atenerse con su paciente. ¿Les quedó claro? Doctor, Sí, señor. yo tenía conocimiento Sí, de que el estrés respiratorio hacía referencia también a la acumulación de líquido en el pulmón. Eso no va directamente relacionado, o sea, no es necesario tenerlo para hablar de estrés. No, es que cuando yo le hablo del diestrés es clínico, lo que usted ve, claro, eso es causal a unos cambios fisiológicos que está sufriendo el paciente y dentro de eso es, pero usted eso no lo ve cuando tiene el paciente, ¿sí? Eso no lo ve. Es lo que cuando usted ve un paciente y dice, este paciente me está haciendo diestrés respiratorio, es porque le está haciendo manifestaciones clínicas de esfuerzo respiratorio, de fatiga respiratoria. A eso es que me estoy refiriendo. No la causa por lo cual está haciendo la manifestación clínica, que ese es otro cuento. En eso no le estoy profundizando. Yo voy a querer ser con ustedes es lo más práctico posible, que es lo que ustedes se van a ver en la parte fisiopatológica se lo da el doctor Berbesí, que es el internista neumólogo, ¿sí? Y eso que usted me está mencionando hace parte de la fisiopatología de la enfermedad, ¿sí?
pero lo que yo les estoy dando es las herramientas claras de cómo defenderse con el paciente. Sí, con la Bueno, clínica 1. muchachos, con esto nosotros terminaríamos esta parte de la neumonía, de la tuberculosis y de la historia natural de ellos. Yo les puse una tarea, ¿cierto? ¿Sí la leyeron? ¿Aló? Sí, señor. Entonces, espero de que hagan los grupos para que presenten el trabajo. Deben salir, yo les hablé de grupos de 9, ¿cierto? Para que salieran de 9 estudiantes más o menos, para que salgan 4 grupos. Doctor, respecto a la actividad, es que nosotros le queríamos solicitar muy amablemente si nos podría aplazar la actividad, porque es que el día lunes tenemos parcial de medicina interna. ¿Ya tienen parcial? Sí, el lunes. Uy, joder, mi chica. Ahí recibo el doctor. El lunes tienen, entonces ustedes me dirán, no, yo no quiero atormentarlos. Me interesa. ¿Y cuáles son los temas del parcial? Pues está todo lo que es el componente de neurología, neumología, la introducción a medicina interna y un poco aquí sobre enfermedades transmisibles, creo que. Y cardiología. Cardiología también. Pero de cardiología, ¿qué vieron? Infarto agudo de Murquiardo con elevación y sin elevación del segmento de CT. Valvulopatías. ¿Cuántas clases llevan con el doctor? Llevamos como 17 clases magistrales. Sí, doctor. Es que conmigo es que van retrasados. Es que cuando usted empezamos tarde, cuando nosotros empezamos con usted ya habíamos empezado con tiempo, hace tiempo. Profe, usted tiene que cuadrar el calendario porque su merced lo tiene hasta el 26 de diciembre y nosotros, si no estoy mal, terminamos en noviembre. Sí. No, eso sí, no se afanen. Yo sé que cuando pasé lo de esa propuesta, yo había mirado, era el básico. Eso sí me lo dijo Diego, por eso no se afanen. Pero entonces, pues, sí tengo que... A ver, ¿y qué sugieren ustedes? Sugerencias. Que lo podríamos entregar el jueves, porque es que también nos dejaron, como todo se ha estado corriendo, todas las actividades que teníamos programadas para esta semana de salud pública, investigación, todas se han estado corriendo para martes y miércoles. Sí. Entonces, sí, podríamos entregárselo más tardar el jueves. Es que las evaluaciones, la primera semana, era del 18 al 22 la evaluación. Sí, pero como medicina interna, los parciales, los doctores siempre los corren, no los hacen en la fecha estipulada. Bueno, entonces, ¿para cuándo es que me dice usted? Para el jueves.